Ahora nos toca la hilera 25. Vamos a trabajar en el frente de la labor y tenemos 7 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pero el perdón, ya lo cerré. Y 7. Pero el séptimo no lo puedo cerrar con beige porque todavía me queda un puntito verde. Bien, entonces dejo la hebra por atrás y retomo con el verde que había dejado en la hilera anterior. Cierro con el verde y tejo el puntito verde. Bien, pero no cierro con verde porque tengo que tejer ahora 2 beige. Dejo la hebra para atrás y retomo con el beige que tenga acá, que sea medio larguito, este que habíamos dejado previsto acá, para tejer los 2 puntos beige que quedan. 1 y 2. El segundo no lo cierro con beige porque ahora viene un puntito verde, así que dejamos el beige para atrás, retomo con este verde, cierro con verde, tejo un punto verde que no lo cierro verde. Bien, no lo cierro verde, lo dejo para atrás porque ahora vienen 3 puntos beige. Déjenme ver si tengo un beige larguito. Sí, cierro con beige y tejemos 3 puntos beige. 1, 2 y 3. No cierro con beige porque voy a tener que cambiar a verde claro. El verde claro lo tengo en espera ya desde la hilera anterior. Cierro, ajusto el beige y con verde claro tenemos que tejer 5 y 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero el séptimo no lo cierro porque voy a tener que cambiar a verde oscuro, bien, para hacer 2 puntitos verde oscuro. Tengo acá verde oscuro, me engancho con él, ajusto el verde claro, tejo los 2 puntos verde oscuro que tengo en el diagrama, 1, 2, no cierro el segundo con verde oscuro porque lo que viene es un puntito verde claro. Bien, me engancho con el verde claro que tengo en la parte de atrás, tejo un punto verde claro, pero no cierro con verde claro. Y acá ya voy a incorporar un nuevo color, que es el color tostado. Bien les puedo decir tostado, dorado, bien, que es el color del cuerpo. Entonces voy a incorporar un nuevo color que va a ser el color del cuerpo. Cierro con el color del cuerpo, ajusto el verde claro y son 2 puntos de color dorado o tostado. Bien, 1, 2. No cierro con el color tostado. Me lo traigo para aquí. Y tengo que engancharme con verde oscuro. Retomo con el verde oscuro que tenía en espera desde la hilera anterior. Y hago 2 puntos verde oscuro. 1, 2. No cierro con verde oscuro porque me voy a tener que enganchar con el verde claro. Agarro el verde claro que tenía en espera. Y con verde claro tenemos que hacer 5, 6 y 3, 9.
Bien, o sea, lo mismo creo que teníamos en la hilera anterior. Sí, 9 puntos de color verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No cierro con verde claro. Me voy a traer mi verde claro. Para este costado. Bien. Tengo que cerrar con beige porque tengo que tejer 2 puntos beige. Entonces yo tenía un beige aquí en espera. Cierro con beige. Ajusto un poquito el verde claro. Bien. Y tejemos 2 puntos beige. 1 y 2. Este segundo no lo cierro en beige porque lo que viene es un verde oscuro. Bien, tomo el verde oscuro que había dejado en espera en el lado de atrás, ajusto el beige, tejo el puntito verde oscuro, pero no cierro con él. Bien, ¿por qué? Porque ahora tengo que tejer 4 puntos beige. Retomo con el beige que tenía en espera del lado de atrás y tejo 4 beige. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giro la labor. Bien. Todo esto que ustedes ven que hay que mover, que yo tengo que manipular ovillos para un lado y para el otro, esto siempre hay que hacerlo y no importa cuál es el tamaño del ovillo. Bien. Por eso esto requiere de una cierta metodología de trabajo. Entonces siempre tenemos que reubicar al final. Tenemos que ordenar y como que llevar al lugar donde va a seguir, donde vamos a tejer, como que dejarlos más o menos en el lugar, en el orden en el que nos vamos a ir encontrando las hebras. Bien, esto forma parte de la técnica intarsia crochet. Esto no hay cómo evitarlo, es así. Ustedes dirán, ay, bueno, pero a lo mejor es más fácil si se manipulan ovillos más pequeños, y yo le digo perfectamente, no hay ningún problema, pueden hacer ovillitos más pequeños, pero no se van a librar del hecho de tener que reubicarlos después de cada hilera. Bien, bueno, ya más o menos tenemos esto controlado. Entonces hemos tejido la hilera 25, ahora vamos a hacer la hilera 26. Ya queda poquito para terminar de trabajar con los hilos verde oscuro, bien. Así que después ya eso nos lo sacamos de encima. Entonces ahora tenemos que tejer 4 beige, 1, 2, 3, 4. Recuerden, estamos trabajando con la hilera 26. No cerramos con beige. Bien, el beige lo traemos para atrás. Estamos en hilera par. Estamos trabajando con la parte de atrás, en la parte trasera de la labor. Tenemos que cerrar con color verde oscuro. Bien. Y tejemos el último puntito verde oscuro que tenemos aquí. Bien. Verde oscuro, traemos para acá,
pero ya lo cortamos. Esta hebrita de acá ya la cortamos porque no tenemos más verde oscuro ahí en la vuelta. Bien. Entonces nos quitamos ese verde oscuro de encima. Y ahora tenemos que hacer 2 puntos beige. O sea, cerramos nuestro verde oscuro con beige y hacemos 2 puntos beige. 1 y 2. El segundo no lo cerramos con beige, lo traemos para atrás porque vamos a tener que tejer ahora en verde claro. Entonces cerramos con verde claro, ajustamos nuestro punto. Me ha quedado un poco desbocado el beige. Bien, así que lo voy a tejer de vuelta. Bien, ahí tengo el beige, lo traigo para atrás y cierro el beige. Entonces ahora con verde claro son la misma cantidad que lo que teníamos abajo, que eran 9 puntos de verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con verde claro porque tenemos que hacer 2 puntos verde oscuro. Nos traemos nuestro verde claro para atrás y cerramos con el verde oscuro que tenemos acá en espera. Bien, ajustamos el verde claro, tejemos 2 puntos verde oscuro, 1, 2, pero el segundo no lo cerramos con verde oscuro, lo traemos para atrás porque tenemos que tejer 2 puntos de color tostado o color dorado. Déjenme traer el ovillo de dorado para aquí, ahí está. Entonces cerramos con el dorado y hacemos 2 puntos dorados. 1 y 2, pero no cerramos el dorado, lo traemos para atrás porque nos tenemos que enganchar con verde claro. Tomamos el verde claro que tenemos en espera en el lado de atrás, ajustamos el dorado un poquito y ahora hacemos 2 verde claro. 1 y 2, pero el segundo no lo cerramos con verde claro, lo traemos para atrás porque tenemos que tejer un puntito verde oscuro. Retomamos con el verde oscuro que tenemos en espera del lado de atrás y tejemos un punto verde oscuro, pero no cerramos con verde oscuro porque tenemos que tejer en verde claro. Son 5 y 2, 7, así que cerramos con verde claro, ajustamos y tejemos 7 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos el séptimo con verde claro, lo traemos hacia nosotros porque tenemos que engancharnos ahora para tejer 3 color beige. Retomamos con el beige que tenemos en espera del lado de atrás, ajustamos verde claro y tejemos 3 puntos beige. 1, 2 y 3. No cerramos el tercero con beige, lo traemos para acá porque tenemos, gracias a Dios, el último punto verde oscuro. Así ya nos quitamos el verde oscuro de encima. Bien, ajustamos el beige y tejemos el último puntito verde oscuro que no lo cerramos, traemos la hebrita para atrás porque vamos a tener que tejer ahora en beige hasta el final de la ronda de la vuelta. No nos va a alcanzar el hilo, es un hilo corto. Bien, entonces como ya está corto, lo que voy a hacer, a ver, este ya lo dejo acá. Bien, vean cómo de la ronda anterior me había quedado el beige con la madeja grande.
Bien, como yo ya voy a empezar a tejer con beige por acá encima, porque ya le voy a pasar por encima a este verde que tenía de la hilera anterior, bien, entonces este beige yo ya lo puedo cortar y con este beige yo ya me uno a esta parte de aquí, así que cierro con beige, ajusto verde oscuro y ahora tengo que tejer hasta el final, dijimos 10 puntos beige. 1, ajustamos el beige, 2, me quedó un poco desbocado, lo voy a ajustar un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Antes de girar la labor, yo lo que voy a hacer es que ya voy a cortar ya los hilos que sé que están como muy largos, que sé que no necesito más de 10 centímetros. Así de ese modo ya tengo organizado y no me mareo pensando si estos hilos los tengo que retomar con ellos después o no. Ya sé que estos hilos son hilos para esconder. Bien. Y a ver de este lado de aquí. Bien, de este lado de acá no, todavía tengo verdes claros que voy a seguir trabajando con verde claro. Entonces ya hicimos cadeneta al aire, giramos la labor. Al girar la labor, ahora lo que tenemos que hacer es reubicar nuestros hilos. Pero ya vamos trabajando con menos cantidad. Ya nos hemos sacado, hemos terminado con la hilera 26 y ya nos hemos quitado varios verdes oscuros. Bien, solamente nos quedan ahí unos poquitos. Entonces, a ver, vamos a reubicar. Vamos a reubicar esto un poco. Bien, y después, bueno, estos verdes, en la medida que los necesitemos, los iremos desenmarañando. Bien, ya más o menos está organizado. Vean qué bonito que va quedando. Sí, sí. Bien, entonces ahora nos toca la hilera 26, terminamos. La hilera 27 es hilera impar, estamos trabajando en el frente de la labor y tenemos 5, 10, 14 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pero el número 14 no lo cerramos con beige porque tenemos que engancharnos con verde claro. El verde claro lo tenemos en suspenso desde la hilera anterior. Retomamos con el verde claro, ajustamos el beige y tenemos que tejer 5 y 2, 7, 7 de color verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, se me enganchó, 4,
5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con verde claro porque tenemos todavía un puntito de verde oscuro. Retomamos con el verde oscuro que teníamos atrás, cerramos con verde oscuro, ajustamos el verde claro, tejemos un punto verde oscuro, pero no cerramos con verde oscuro porque tenemos que tejer un puntito verde claro. Bien, este verde oscuro ya no vamos a usarlo más, por lo tanto acá podemos cortarlo, ¿tá? 10, 12 centímetros, y ya sabemos que esto ya no va a ser tejido más. Bien, entonces ahora cerramos con verde claro, ajustamos verde oscuro y tejemos un puntito de verde claro, pero no cerramos con el verde claro. Bien, porque ahora vamos a trabajar con el color dorado. Bien, pero verde claro aquí no vamos a usar más, por lo tanto este verde claro ya lo podemos cortar. Esto era lo que les decía cuando se hacen ovillitos o cuando uno arriesga, vas contando más o menos los números de puntos que te van a quedar en ese sector para no tener que hacer un ovillo especialmente, y arriesgas, cortas 1 metro y bueno, te sobran estas colitas. Esto lo pueden utilizar después para hacer borlas o lo que sea. Siempre estos trocitos de hilo de lana se pueden utilizar. Bien. Entonces, ahora vamos a retomar con el color dorado. Cerramos con el color dorado, ajustamos el verde claro y ahora tenemos que tejer con tres puntos de color dorado. 1, 2 y 3. No cerramos el tercero con verde, no cerramos el tercero con dorado porque tenemos un verde oscuro ahí. Bien, entonces tomamos el verde oscuro, cerramos con verde oscuro, ajustamos el dorado, tejemos un puntito verde oscuro, pero no lo cerramos. Bien, y vean que el siguiente punto es un dorado. La distancia entre este dorado de acá y este dorado de acá es un punto, por lo tanto no necesitamos cortar el hilo y retomar con un ovillito nuevo porque tenemos la tolerancia de un punto. Es decir que podemos traernos el dorado con el que estábamos trabajando. Bien, cerramos, ajustamos el verde y ahí tejemos el punto dorado. Bien, no cerramos con dorado porque vamos a tener que cambiar a verde claro. Retomamos con el verde claro que tenemos en suspenso del lado de atrás, ajustamos el dorado y ahora en verde claro tenemos 5 y 4, 9 y una 10. 10 verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cerramos con verde claro porque ahora tenemos que tejer beige. Así que retomamos con el beige que tenemos en suspenso. A ver, un momento. A ver, ¿qué tenemos en suspenso? Del lado de atrás ajustamos el verde claro para que no quede desbocado y tejemos 6 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, como acá estábamos trabajando con dos sectores beige separados, por eso es que tenemos dos hebras. Bien, entonces esta de acá nos ha quedado del lado de abajo. Esta la cortamos y yo particularmente ahora voy a necesitar, como este me queda cortito, cuando gire la labor, o sea, punto, cadeneta al aire y giro la labor. Bien, voy a tener que engancharme
porque es muy corto este hilo, ¿bien? Pero yo particularmente prefiero, en la medida que pueda, de no hacer los enganches con nuevos colores. Obviamente no se puede, cuando yo estoy pasando de un rosado y tengo que hacer una siguiente hilera en marrón, obviamente tengo que cambiar, el cambio de color lo tengo que hacer con el borde, en el borde. Bien, pero en este caso, por ejemplo, yo prefiero, como acá tengo todavía un poquito de hilo, prefiero tejer el primer punto o los primeros dos puntos con esta hebra y luego engancharme, porque es más difícil perder los hilos estando sobre el borde que estando en cualquier punto sobre la parte central del tejido. Bien, entonces vamos, organicémonos. ¿Dónde? Aquí. Hemos terminado con la hilera 27 y ahora nos toca la hilera 28. Bien, hemos girado la labor y tenemos que reubicar nuestros ovillitos para que esto esté un poco más controlado. Más o menos en la posición en la que van a ir. Bien. Bien, estamos controlados. Entonces, dijimos que hicimos la 27, ahora tenemos que hacer la 28. En la 28 tenemos 6 puntos beige. Entonces, tal como les dije, yo voy a hacer a ver, 1. Bien, esto ya queda así como medio cortito de más, así que voy a dejar este así y acá ya me engancho con este trocito que tengo para aprovecharlo. Estamos trabajando del lado del revés de la labor, por lo tanto todas las hebras vienen para este lado. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no cierro el sexto con beige, me lo traigo para acá porque tengo que trabajar 7 puntos verde claro. Bien, retomo con el verde claro que ya lo tenía en espera de la hilera anterior, ajusto el beige y dijimos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cierro en verde claro, bien, porque necesito cambiar al color dorado. Bien, ahora fíjense que yo estoy trabajando en la hilera 28. Yo con el color dorado había terminado acá y ahora tengo que retomar acá. Tengo 3 puntos de distancia, voy a tener que cortar el hilo. Entonces en el dorado corto. Esperen que se ha hecho un nudo. Oh, se hizo un nudo grande. A ver si lo puedo aflojar un poquito desde acá. Ahí está. Entonces traje el verde claro para atrás, me engancho aquí con el dorado, cierro con el dorado, ajusto el verde claro y ahora con dorado son 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pero el cuarto no lo cierro con dorado
porque tengo que cambiar a verde oscuro. Me traigo mi dorado para acá atrás y retomo con el verde oscuro que tenía en suspenso desde la hilera anterior y hago un punto verde oscuro. No cierro con verde oscuro porque voy a tener que cambiar a dorado nuevamente. Bien, traigo el verde oscuro para acá atrás y el dorado que voy a usar es este de acá. ¿Por qué? Porque tengo tolerancia de un punto, por lo tanto no tengo por qué cortar el hilo. Cierro con el dorado y tengo que tejer 5 puntos dorados. 1, 2, 3, 4 y 5. No cierro el quinto. No cierro el quinto con dorado. El dorado lo traigo para acá atrás. Y ahora me tengo que enganchar con verde claro, que es el verde claro que tengo en suspenso en la parte de atrás desde la hilera anterior. Y tengo que tejer 5, 6, 8 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero no cierro el octavo con verde claro, me lo traigo para atrás porque ahora tengo que cambiar a beige y terminar la ronda con beige, donde van a ser 4, 8 y 5, 13. Retomo con el beige que tenía en suspenso en la parte de atrás y hacemos hasta el final de la hilera 13 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire y giro la labor. Bien, reubico mis ovillos. Bien, ya hemos terminado con la hilera 28. Ahora nos toca la 29. Fíjense que ya vamos a, ya vamos a trabajar acá con el último puntito verde oscuro, nos lo sacamos de encima y después ya nos quedan solamente 2 hileritas de verde claro y después vamos a trabajar solamente con beige y el color dorado y después ya acá empezamos con blanco, pero vamos a trabajar con menos hebras, con menos ovillitos. Bien, así que es atravesar esta etapa que es un poco, yo sé que es un poco así como álgida, pero después todo va como más suave. Bien, entonces ahora tenemos la hilera 29. En la hilera 29 tenemos la misma cantidad de beige que en la parte de abajo, que eran 8 y 5, 13. 13 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, pero no cierro con beige porque me voy a tener que enganchar con verde claro, que lo tengo en suspenso desde la hilera anterior
en la parte trasera y van a ser 6 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No cierro el sexto con verde claro, pero vean lo siguiente. Cuando yo pegue la vuelta en la siguiente ronda y tenga que tejer este último pedacito de verde claro, entre este que acabo de terminar y este van a haber 3 puntos de diferencia, por lo tanto voy a tener que cortar el hilo, así que lo corto de una vez. Bien, y dejo este pedacito acá en espera para después unirme ahí. Bien, de la misma manera, yo ahora tengo que tejer con dorado, pero vemos que el dorado viene de la hilera anterior y tengo 2 puntos de diferencia, por lo tanto supera la tolerancia, es decir que voy a tener que cortar este dorado y engancharme ahora nuevamente con él. Bien, pero como que en un ovillo nuevo. Bien, entonces habíamos tejido el verde claro, nos enganchamos para cerrar el último punto verde claro, ajustamos verde, lo cerramos con el color dorado y con el color dorado, perdón, estamos trabajando en la hilera 29, tenemos 5 y 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero el séptimo no lo cierro con dorado porque tengo que trabajar el último puntito verde oscuro. Entonces retomo con el verde oscuro que había dejado en suspenso en la parte trasera, ajustamos el dorado y hacemos el último punto verde oscuro, pero no cerramos con verde oscuro porque vamos a tener que cambiar a dorado de nuevo. Este ya es el último punto verde oscuro, por lo tanto yo acá ya puedo cortar el hilo. Y la diferencia entre este dorado que viene acá y este de acá es solamente un punto, por lo tanto estoy dentro de la tolerancia de un punto, no tengo que cortar el hilo, sino que me puedo enganchar perfectamente por detrás. Bien, entonces retomo con el dorado que había dejado en suspenso, ajusto el verde oscuro y ahora en dorado tejo 4. 1, 2, 3 y 4. Pero el cuarto no lo cierro con dorado porque me tengo que enganchar con verde claro. Bien, así que este lo paso por acá y el verde claro sí lo retomo desde, desde la hilera anterior que está en suspenso en la parte trasera del tejido. Y tenemos que tejer 7 puntos verde claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero el séptimo no lo cerramos con verde claro porque tenemos que engancharnos ahora con beige. Y retomo con el beige que tenía en suspenso en la parte trasera del tejido desde la hilera anterior y tenemos 6 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giro la labor. Bien, hemos terminado con la hilera 29. Ya estamos en la última hilera con los verdes, así que ya después nos quitamos los verdes de encima. Bien, vamos a reubicar un poquito esto para que no se descontrole.
Ya una vez que nos quitemos el verde va a ser todo un poco más fácil. Bien, entonces ahora empezamos con la ronda número 30 y tenemos 6 puntos beige. Un momento, hice cadeneta al aire que ya la tenía hecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, no cierro el sexto con beige porque voy a tener que trabajar ahora con 4 puntos verdes. Pero fíjense que el próximo beige de la siguiente hilera tiene una distancia de 3 puntos. Bien, por lo tanto voy a tener que cortar este beige. Entonces ya lo corto, de ese modo me lo saco de encima hasta que después enganche nuevamente con él. Estoy trabajando en la parte trasera de la labor, por lo tanto las hebras vienen hacia atrás. Me engancho con el color verde claro que tenía en espera en la parte trasera de la labor, ajusto el beige y tejemos 4 puntos, un momento. 4 puntos verde claro. 1, 2, 3 y 4. Pero no cerramos con verde claro porque nos vamos a tener que enganchar ahora con dorado, pero ya ajustamos el verde claro porque ya no tenemos más verde claro en este sector. Así que ya nos quitamos el verde de encima. Y el verde oscuro no lo necesitamos más, así que los ovillos para afuera. Bien. Entonces, ahora acá pasa lo mismo. El dorado que trabajamos en la hilera anterior terminó acá y ahora tenemos que retomar con él 3 puntos, con 3 puntos de distancia, por lo tanto tenemos que cortar sí o sí el hilo. Cortamos el hilo y nos enganchamos nuevamente aquí. Y vamos a tener que tejer 5, 10, 15, 17. 17 puntos dorados. 1, no sé si les había dicho beige, ahora estoy en duda, pero estamos con el dorado. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, pero no cerramos el número 17. Bien, porque nos tenemos que enganchar ahora para hacer un puntito beige. No tenemos ningún beige cerca de acá. Cualquier beige está lejos, está 3 puntos lejos de acá, o sea que acá nos vamos a tener que enganchar para ese puntito de ahí. A ver, déjenme ver, es solamente un puntito acá, luego retomo con el beige largo que es acá y cuando venga por acá voy a estar con el beige largo, por lo tanto esto es solamente un punto beige, solamente un punto beige. Bien, entonces el dorado lo traigo para acá atrás. Cierro con beige, ajusto el dorado y tejo un punto beige. Pero no cierro con beige porque tengo que tejer los últimos
3 en verde claro. Este beige lo puedo cortar porque yo, para terminar este beige de acá, tengo esta hebra larga de acá con este ovillo, que es el que después va a continuar y va a pasar por acá encima. Por lo tanto, este beige claro lo puedo cortar y lo traigo para atrás. Ahora tenemos que tejer los últimos 3 puntos verde claro, pero los últimos puntos verde claro están separados 3 puntos con respecto a la anterior hilera. Por lo tanto, vamos a tener que cortar. Momento. Yo ya había cortado. Sí, ya lo había cortado. Y ahora me engancho para tejer esos últimos 3 puntos. Y ahí ya se acaba definitivamente el tema del verde. Ajustamos beige y tejemos 3 puntos verde claro. 1, 2, 3. El tercero no lo cierro con verde claro, bien, pero ya puedo cortar porque ya no tengo más verde claro. Así que cortamos y traemos para acá atrás y nos enganchamos con beige. Cerramos aquí con beige, ajustamos el verde claro y tenemos lo mismo que en las hileras anteriores, 5 y 8, 13. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cadeneta al aire y giro la labor. Bien, entonces, como ven, ya hemos terminado con los verdes. Hemos terminado la hilera número 30. Entonces, a partir de ahora de la 31 y durante 1, 2, 3, 4, 5 hileras, vamos a trabajar solamente con beige de este lado, dorado en el centro y beige del otro lado. Por lo tanto, como vamos a trabajar con beige de este lado y es bastante beige, vamos a tener que hacer un ovillito especial para trabajar de este lado. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cortar el video, voy a hacer un ovillito, bien, para tener un ovillo para trabajar de este lado de acá y nos volvemos a encontrar. Bueno, ya estoy de regreso, ya he hecho un ovillito. Es un ovillito medio grande, puede ser que sobre, como puede ser que no. Pero bien, lo que sobre siempre se puede utilizar para otros proyectos, ¿bien? Y ahora me estaba acordando que el verde que les vaya a sobrar, no lo desperdicien, ¿bien? No lo tiren, no es un desperdicio. Todavía tenemos que hacer hojitas y ramitas y cositas para este proyecto, así que posiblemente podamos utilizar todo, ¿bien? Entonces, hemos terminado la hilera número 30, ahora vamos a la hilera 31. Ya habíamos hecho cadeneta al aire. Y ahora tenemos, a ver, 5, 10, 14, 18 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18. Pero el 18 no lo cerramos en beige porque tenemos que pasar al color dorado. Bien, entonces nos enganchamos con el dorado que viene desde la hilera anterior. Ajustamos el beige. Y ahora en dorado tenemos que trabajar 5, 10, 15, 16, 17 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pero no cerramos el número 17 con dorado porque tenemos que terminar la hilera con beige. Ahora sí ya nos enganchamos con el nuevo ovillito beige. Ajustamos el dorado y tenemos que tejer 9 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien. Reacomodamos nuestros hilos. Hemos terminado con la hilera 31. Ahora en la hilera 32 tenemos 10 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No cerramos el décimo, no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, por lo tanto tenemos que traer el hilo hacia adelante, hacia nosotros, y tenemos ahora que engancharnos con color dorado 5, 10, 15. Retomamos con el dorado que tenemos en espera desde la hilera anterior, cerramos con dorado, ajustamos beige y tejemos 15 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero no cerramos el número 15, sino que lo traemos para atrás hacia nosotros. Y tenemos que, dijimos que esta es la ronda 32 y tenemos que cerrar con beige. Usamos el beige que tenemos en suspenso desde la hilera anterior y tenemos que hacer 5, 10, 15, 19 puntos beige hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, reubicamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera 32. Ahora vamos a hacer la hilera 33 con beige. Son 5, 10, 15, 20. 20 de color beige. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, pero no cerramos el 20 con beige, sino que lo cerramos con dorado. Ajustamos beige y tenemos, son 8 y 5, 13 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No cerramos con dorado, sino que nos enganchamos con beige, que es lo que nos toca tejer ahora, hasta el final de la hilera, y van a ser 5, 10, 11 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, reubicamos nuestras madejas. Hemos terminado la hilera 33. Bien. Vamos a ver, se van a encontrar que hay unos puntitos negros. Esos no son errores, del patrón. Acá lo que hacemos es que vamos a tejer en el color base, que es color beige. Bien. Lo que sí pasa es que esos puntitos negros son sugerencias mías para que cuando esté terminado el tapiz, en esa zona, puntito más, puntito menos, no tienen por qué contar los puntos, es simplemente una idea. Ahí se va a hacer como bordar una estrellita en blanco, o bordar una palomita en blanco, o bordar ese puntito en blanco. La idea es como generar algo para romper el color beige macizo, bien, porque nosotros después vamos a encontrar beige, pero después vamos a encontrar blanco.
Entonces la idea es que en esos puntos hagamos algo blanco que es como que se transparentara la parte blanca del fondo. Bien, entonces podemos bordar una estrellita, podemos bordar un cuadradito, una palomita, algo para romper esa parte maciza beige. Bien, eso es si ustedes lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Es simplemente una sugerencia como para no dejar tan rígido, tan rígido, de aspecto tan rígido. Bien, entonces continuamos. Hemos terminado con la hilera 33, ahora nos toca la hilera 34. En la hilera 34 tenemos 5, 10, 12 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero el 12 no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte de atrás del tapiz, por lo tanto nos traemos la hebra hacia nosotros, hacia la parte de atrás del tapiz. Bien, y ahora tenemos que cambiar al dorado, que lo teníamos en espera desde la hilera anterior, y tenemos que hacer 5 y 6, 11 color dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero el 11 no lo cerramos con dorado, traemos el dorado para atrás, lo tenemos que cerrar en beige. Bien, ajustamos dorado. Y ahora hacemos hasta el final de la hilera con beige, que son 5, 10, 15, 19 y 2, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y así como giramos la labor, movilizamos nuestros ovillos y ya quedan en posición. Bien, hemos terminado con la hilera 34. Ahora en la hilera 35, vemos que tenemos de beige la misma cantidad que en la hilera anterior, de dorado la misma cantidad que en la hilera anterior y de beige la misma cantidad que en la hilera anterior. Por lo tanto, en la ronda 35 vamos a repetir lo que tenemos en la hilera anterior. De todos modos, para aquellos que quieran saberlo por si acaso, eran 5, 10,
15, 19, 21 puntos de color beige, pero les tiene que coincidir con la hilera anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. No cerramos con beige. Esperen que se me hizo un nudo. No cerramos con beige, sino que cerramos con el dorado que está en suspenso, esperando desde la hilera anterior. Y hacíamos 5, 11 color dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No cerramos con dorado, sino que cerramos con beige. Y tejemos hasta el final de la línea con beige, que recuerden que eran 5, 10, estábamos en hilera 35, ¿no? Sí. Eran 5, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y reubicamos las madejas. Bien, hemos terminado con la hilera número 35. Bien, ahora tenemos que hacer la hilera número 36. Yo ya voy a traer mi hilo blanco porque al final de la hilera ya vamos a empezar a trabajar con blanco. Así que ya la voy a tener listo el blanco. Bien. Entonces, la hilera 36 son 13 beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos hacia atrás. Bien, cerramos el punto 13 con dorado, ajustamos el beige y ahora tenemos 9 puntos dorados. 1, 2, 3, 4. Un momento que se me movió esto. 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Pero el noveno no lo cerramos con dorado, lo traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos dorado y ahora con beige hasta el final de la, no es hasta el final, perdón, porque después ya vamos a agregar blanco. Van a ser 5, 10, 15, 17 y 3 son 20. 20 de color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pero el 20 no lo cierro en beige, lo traigo para atrás y cierro con el nuevo color que es blanco. Bien, y tejemos 2 puntos blancos, 1 y 2. Bien, entonces estamos en esta situación, hemos terminado nuestra ronda número 36. Entonces la situación que viene es la siguiente. Ahora ya vamos a tener blanco todo en el borde hasta acá. Bien, todo en el borde hasta acá. Y en pocas hileras nos vamos a enganchar con blanco en el borde de este lado de acá. Por lo tanto, vamos a parar ahora. Ustedes van a hacer un ovillito blanco aparte para trabajar de este lado de acá. Es decir, que nos vamos a quedar con un ovillo blanco, un ovillo beige, un ovillo beige y un ovillo blanco. Bien, después acá en el centro seguimos después en otra cosa, porque acá vamos a tener que cortar el dorado, nos vamos a agregar con marrón, o sea, no vamos a hacer un ovillo especialmente para esto. Bien, entonces vamos a cortar ahora, separen su blanco de modo de hacer un ovillito para este otro lado y ya escondemos todos estos hilos. Así retomamos con toda esta parte limpia. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de hacer eso. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Esta es la parte trasera de nuestro tapiz. Ya están todos los hilos escondidos. Vean qué bonito que queda. Esta es la parte delantera. Todo súper prolijo. Es necesario ser prolijo. Bien. Y ya hice un ovillito para la otra parte blanca que les comenté. Bien. Entonces, habíamos terminado la hilera 36. Bien, a ver, que no se ve. Esperen que reacomodo un poco la cámara. Ahí está. Habíamos terminado la hilera 36 con 2 puntos bajos blancos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer al finalizar cada hilera, cadeneta al aire y girar la labor. Bien, reacomodemos nuestros hilos. Por aquí.
Bien, ya están en orden. Entonces ahora vamos a empezar la hilera 37. La hilera 37 empieza con 2 blancos. Yo ya había hecho cadeneta al aire, así que giramos. Y hacemos 2 puntos bajos blancos. 1 y 2. Y 2. Bien, pero no cerramos con blanco porque tenemos que agregar, tenemos que cerrarlo con beige porque vamos a seguir trabajando con beige. Así que cerramos con beige, ajustamos el blanco y ahora tenemos 5, 10, 15, 17 y 4, 21 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esperen que voy a subir mi silla. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pero no cerramos el punto 21 con beige porque vamos a tener que tejer ahora en color dorado. Bien, entonces cerramos este punto con color dorado, ajustamos el beige y tenemos que tejer 7 puntos dorados. 1, sí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos con dorado porque vamos a tener que trabajar con beige. Entonces cerramos con el beige que ya tenemos atrás. Bien, ya cerramos con beige y ahora tenemos que tejer 5, 10, 14 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor y reacomodamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado la hilera número 37. Ahora nos toca trabajar con la hilera número 38. En color beige vamos a tener 15 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, pero el 15 no lo cerramos con beige porque vamos a tener que pasar a color dorado. Estamos hilera 38, es par, estamos trabajando con la parte de atrás, con la parte trasera de nuestro tapiz, por lo tanto tenemos que pasar el hilo hacia acá, hacia nosotros. Bien, cerramos con el color dorado y tenemos que hacer 5 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, pero no cerramos con dorado, lo pasamos para atrás y ahora tenemos que tejer en beige 5, 10, 15, 20, 22. Bien, así que cerramos con beige, ajustamos dorado y tejemos 22 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, pero no cerramos el 22 con beige, lo traemos para acá atrás y hacemos los dos últimos puntos en blanco. Cerramos aquí, ajustamos beige y tejemos 2 puntos blancos, 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Y por supuesto reubicamos nuestros hilos. Bien, hemos terminado la hilera 38 y ahora vamos a hacer la 39, que es la última de este lado del diagrama. Donde tenemos dos blancos, tenemos la misma cantidad de beige que hicimos en la hilera anterior, la misma cantidad de dorado que hicimos en la hilera anterior y tenemos este beige hasta 2 puntos antes de llegar al final. Acá ya cambiamos a blanco. Bien, entonces dijimos que son 2 blancos, 1 y 2, pero el segundo no lo cierro con blanco porque voy a cambiar a beige, así que cierro con beige y a ver, dijimos solamente para nuestro control son 5, 10, 15, 20, 22 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, pero el 22 no lo cerramos en beige, sino que lo tenemos que cerrar en dorado. Ajustamos el beige y hacemos 5 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, pero el quinto no lo cerramos en dorado, sino que lo cerramos con beige. Ajustamos el dorado y ahora con beige tenemos que hacer 5, 10, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos en beige porque tenemos que tejer los dos últimos puntos de la hilera con blanco. Así que acá incorporamos nuestro nuevo ovillo que es de color blanco, ajustamos el beige y tejemos 2 puntos, 1, 2 con blanco. Bien, hemos terminado la hilera 39. Ya damos vuelta el patrón y ahora vamos a por la hilera 40. Entonces, cadeneta al aire, giramos la labor y reacomodamos. Fíjense en el orden en que están, bien, así pueden hacerlo como más rápido y organizado. Bien, el blanco está de este lado, luego le sigue el beige, que es este de acá, luego le sigue el color dorado y luego le sigue este beige. Bien, entonces ahora tenemos en la hilera número 40, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, hacemos 2 puntos blancos, 1, 2, pero el blanco no lo sé, este segundo no lo cerramos con blanco. Bien, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, por lo tanto tenemos que traer el hilo hacia acá atrás y cerramos con beige, que es el nuevo color con el que vamos a trabajar. Ajustamos el beige, ajustamos el blanco y ahora son en beige son 5, 10, 15, 20, 22 beige. Perdón, estamos hablando de la hilera 40. Son 5, 10, 13. Bien, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, pero el 13 no lo cerramos con beige, lo tenemos que traer para atrás. Bien, lo cerramos con el color dorado, ajustamos el beige y tenemos que tejer 5 dorados. 1, 2, 3, 4
y 5. Pero el quinto dorado no lo cerramos con dorado, lo tenemos que traer para atrás, lo cerramos con beige, ajustamos el dorado y tenemos que trabajar 5, 10, 15, 20, 22 beige. Déjenme ver que no me esté comiendo ningún punto. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Bien, pero no cerramos el 22 con beige, lo traemos para atrás y tenemos que cerrar con blanco. Ajustamos el beige y tejemos los dos últimos puntos blancos. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 40. Bueno, vamos a hacer ahora la hilera 41. En realidad, a ver, la hilera 41 es exactamente igual que la 40. Bien, tiene exactamente los mismos cambios de color. Por lo tanto, nos vamos a basar en la 40. Porque no, si pongo esto acá se está moviendo, se cae. Así que vamos a hacer vamos a hacer ahora la 40. Pero primero tenemos que reacomodar los hilos para que vayan apareciendo en el orden en el que tienen que ir apareciendo. Bien, entonces son 2 puntos blancos. Estamos trabajando, dijimos, en la hilera 41. Este es el frente de la labor. Así que hacemos 2 blancos, 1 y 2, pero no cerramos con blanco, tenemos que cerrar con beige. Y solamente para nuestro control beige van a tener que ser 5, 10, 15, 20, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y ya se hizo un nudo. A ver, 17, 18, 19, 19,
20, 21 y 22, pero no cerramos el 22 con beige, sino que lo tenemos que cerrar con dorado. Ajustamos el beige. Con dorado tenemos que tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5, pero no cerramos con dorado. Tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el dorado. Y ahora con beige es lo mismo que abajo, que son 5, 10, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el 13 no lo cerramos con beige, bien, sino que lo tenemos que cerrar con blanco. Ajustamos beige y tejemos 2 puntos blancos, 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Reacomodamos la ubicación de nuestros ovillos. Bien, tengo blanco, ahora me voy a encontrar el beige, que es este, luego me voy a encontrar el dorado, que es este, luego este beige de aquí y finalmente el blanco. Bien, entonces ya hicimos la hilera 41. Ahora tenemos que hacer la hilera 42. Voy a evitar ponerle el cartoncito porque se resbala. Es hilera par. Estamos trabajando en la parte trasera de nuestro tapiz. Son 3 puntos blancos. 1, 2 y 3, pero el tercero no lo cerramos con blanco, pero lo pasamos para acá atrás. Bien, y cerramos con el beige, ajustamos el blanco y ahora hilera 42 tenemos 5, 3, 10, perdón, sí, tenemos 10 puntos beige. Ya podemos cortar el dorado porque ahora ya vamos a trabajar con marrón. Bien, estamos en la hilera 42, no vamos a trabajar más con el dorado por ahora hasta que lleguemos aquí. Ahora vamos a cortar el dorado y vamos a traer nuestro marrón para ya tenerlo pronto. Bien, entonces dijimos que teníamos 5, 3 y 2 son 5 más, 10. 10 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero el décimo no lo cerramos con beige, lo traemos para atrás y acá ya incorporamos el marrón. Cerramos con marrón, ajustamos el beige y tenemos que tejer 5 y 4, 9. 9 de color marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, pero no cerramos con marrón, lo traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos, perdón, no podemos cerrar con beige, no podemos cerrar con este beige, porque este beige está 2 puntos separados. Bien, está 2 puntos separados de acá hasta acá, por lo tanto tenemos que cortar el beige. Bien, este beige ya queda abajo. Bien, habíamos dicho que traíamos el marrón para acá atrás, y ahora adjuntamos el nuevo villito, digamos beige. Bien, ajustamos el marrón. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 15, 16 y 3, 19. Bien, 19 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pero no cerramos el 19 con beige, lo traemos para atrás, tenemos que cerrar con blanco, ajustamos el beige y tenemos 3 puntos blancos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces hemos terminado ahora con la hilera número 42. Ahora sí, ya creo que el cartoncito, si lo apoyo, se va a quedar. Además que me deje ver, porque se curva y no me deja ver. Ahí está. Bien, tenemos que reacomodar nuestros hilos. Este blanco viene para acá, luego el beige viene para acá, el siguiente que viene es el marrón, luego viene beige y por último el blanco. Bien, entonces ahora en la hilera 43 tenemos 3 blancos, 1, 2, 3, pero el tercero no lo cerramos con blanco, sino que lo cerramos con beige, ajustamos el blanco. ¿Ven cómo se mueve esto? A ver. Y ahora en beige tenemos 5, 10, 15, 16 y una 17. 17 puntos en beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17. Pero el 17 no lo cerramos en beige, lo tenemos que cerrar en marrón. Pero fíjense que el marrón de la hilera anterior ya viene separado 2 puntos, por lo tanto tenemos que cortar el hilo. Bien, así que nos unimos con el nuevo ovillito marrón, ajustamos el beige y con marrón ahora tenemos 4 y 4, 8 y 5, 13. 13 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero no cerramos con marrón. Bien, tenemos que cerrar con beige, pero va a pasar lo mismo con el beige porque el beige anterior está separado 2 puntos. Bien, por lo tanto tenemos que cortar ese beige y unirnos nuevamente con beige como si fuera un nuevo ovillo. Ajustamos el marrón y ahora con beige estamos en hilera 43. Con beige son 5, 7, 8. 8 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el octavo no lo cerramos con beige, lo cerramos con blanco. Bien, y tejemos los últimos 3 puntos blancos. 1, 2, 3, cadeneta al aire. Bien, entonces hemos terminado con la hilera 43. Giramos la labor y tenemos que reubicar nuestros ovillos en el orden en que van. Así que ahora toca este beige aquí, luego toca el marrón, el beige y el blanco. Entonces dijimos la hilera 44 son 3 blancos, son 3 puntos blancos, 1, 2, 3, pero el tercero no lo cerramos en blanco, estamos en fila par, es decir que estamos trabajando con el revés de la labor enfrente a nosotros, por lo tanto traemos las hebras hacia aquí. Bien, cerramos con beige, ajustamos blanco y ahora con beige hacemos 5, 7, 7 beige. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Pero el séptimo no lo cerramos con beige. Lo traemos para atrás. Tenemos que cerrar con marrón. Ajustamos el beige. Y ahora con marrón tenemos 5, 10, 15. 15 puntos marrones. 1, a ver, déjenme ver. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero el 15 no lo cerramos con marrón, lo traemos para atrás. ¿Ya? Cerramos con beige. Y tenemos que hacer 5, 10, 15, a ver, 44. 5, 10, 15, 16 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, pero el 16 no lo cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos 3 puntos blancos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a reacomodar los ovillos en el orden en que van. Hemos tejido la hilera 44 y ahora vamos a hacer la hilera 45. La hilera 45 tiene 2 puntos blancos. Así que 1 y 2. Pero no cerramos el segundo con blanco, sino que lo cerramos con beige. Ajustamos el blanco. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 12 y 4, 16. 16 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, pero el 16 no lo cerramos con beige, sino que lo tenemos que cerrar con marrón. Ajustamos el beige y ahora con marrón serían 5, 10, 15, 16, 17 marrones. 1, 2,
3, 4, 5. Déjenme ver si no se me movió esta hilera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, pero no cerramos el 17 con marrón, sino que lo tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el marrón y ahora con beige serían 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no cerramos con beige, sino que cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos 3 puntos blancos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos la labor, reacomodamos. Bien, hemos terminado la hilera 45. Ahora vamos a hacer la hilera 46. Bien, en la hilera 46 empezamos con 3 blancos. 1, 2, 3. Pero no cerramos con blanco, estamos en hilera par, estamos trabajando con el revés de la labor, por lo tanto traemos el hilo hacia atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco y ahora con beige tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5, pero no cerramos con beige, traemos para atrás, cerramos con marrón, ajustamos el beige y ahora con marrón tenemos 5, 10, 15 y 4, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, pero no cerramos el 19, lo traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el marrón y con beige tenemos 5, 10, 13, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero este no lo cerramos con beige, traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige y tejemos los dos últimos puntos en blanco, con blanco. 1, 2, cadeneta al aire, bien, hemos terminado la hilera 46